¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, bien. Primero decíamos, ¿no? Han estado, bueno, o hemos estado, ¿no? Tan en foco de esta situación que tanto nos lamenta. Río Cuarto tuvo 100 días sin casos y de repente agosto, septiembre comenzó de una manera muy compleja. ¿Esto ha sido o sigue más o menos patrones así en el interior del país, en lugares como Jujuy, por ejemplo, que estaban tranquilos y de repente eclosionó todo, en San Luis, en La Pampa, nos está pasando en Córdoba? ¿Es más o menos la situación que se viene siguiendo la trazabilidad de casos a nivel país con este COVID en estos tiempos? Bueno, precisamente es una situación que se repite, ¿no? Es decir, eh, finalmente hay cierto relajamiento porque, bueno, se piensa que el problema no va a llegar nunca y una característica que tiene esta pandemia es que llega a todos lados, ¿no? Es decir, el virus siempre busca llegar. Y en realidad hay varias situaciones. Hay provincias que han estado fundamentalmente impidiendo el ingreso, ¿no? Es decir, esa es una etapa que se conoce como etapa de contención de la pandemia, en el cual se toman todos los recaudos para que no ingrese el virus, con bueno, el celo puesto en aquellos que viajan, que, que ingresan, que vienen de otros lugares. Bueno, esto pasó mucho con los argentinos y argentinas que repatriamos del exterior, después en el movimiento entre las provincias, pero después cuando ingresa quizás, bueno, hay que readecuar la estrategia, es una estrategia totalmente distinta cuando empieza la circulación comunitaria, como están allí en Río Cuarto ahora. Allí la preocupación tiene que ser otra y tenemos que prepararnos de otra manera. Si bien se viene trabajando a nivel nacional con todas las jurisdicciones. De hecho, la provincia de Córdoba viene trabajando muy bien en ese sentido y nos venimos aprontando. Uno no aprende hasta que no lo vive, ¿no? Esto es así, es decir, hay que pasar por la situación de tener una circulación comunitaria y de tener que controlar las cadenas de contagio para realizar un aprendizaje que hemos hecho, estamos haciendo todos en esta pandemia. La característica que tiene es que algunos lugares que parecen estar muy mal, en determinado momento están mejor y pueden enfocar sus estrategias, pueden, eh, digamos, trabajar en lo preventivo fundamentalmente y, digamos, se puede de alguna manera trasladar esa experiencia a otros lugares que parecían que estaban bien, pero en determinado momento empiezan a estar mal. En definitiva, en pocas palabras, acá no se salva a nadie, el Ujú. problema lo tenemos todos y es muy importante que estemos muy atentos, no relajarnos y aprender de aquellos que ya lo han pasado, ¿no? Lo están pasando. Arnaldo, buen día. Le cuento, o le pregunto, mejor dicho, en temas de estrategias, como usted recién mencionaba. En el caso de la ciudad de Río Cuarto, lo dijo el ministro de Salud de la provincia y también lo dicen los médicos de las diferentes entidades sanatoriales, no hace falta tantas camas como personal de salud, porque el que está trabajando se contagió, hubo varias clínicas que tuvieron que cerrar, entonces lo que preocupa es que va a faltar, o sea, está faltando y va a faltar personal de salud. ¿Cuál es la estrategia entonces en este sentido? Bueno, el verdadero límite a la expansión, se ha hecho una expansión del sistema de salud como nunca en la historia. Creo que de las épocas de Ramón Carrillo, que duplicó la capacidad instalada de las camas públicas, no hubo una expansión tan grande como la que hemos tenido en esta pandemia. Se aumentaron un 50% a nivel país las camas críticas, las de terapia intensiva. Eh, se han incorporado más de 4.000 respiradores. Esto es muy importante, pero el verdadero límite lo ponen los trabajadores de la salud. Se ha trabajado también en incorporar más trabajadores de aquellos que no son especialistas en terapia intensiva, me refiero a los médicos, poder agregar otras especialidades afines, ¿no? Como la emergentología, cardiólogos, ¿no? Que atienden unidades coronarias, y a veces tienen que manejar también un respirador o pacientes críticos, los propios anestesiólogos, bueno, una serie de especialistas que colaboran y pueden ayudar en las terapias. Todo esto se hizo, se capacitó muchísimo, pero
hay un límite que está dado por los propios trabajadores de la salud. Yo igual lo que diría es que está bien la preocupación por las camas, pero el enfoque mayor tiene que estar en controlar la cadena de contagios. Esta enfermedad lo que tiene, a diferencia de otras infecciones, donde uno pone el foco en los casos graves para que no empeoren, acá el foco tiene que estar puesto en los leves. Parece paradójico, ¿no? Pero lo que hay que lograr es detectar a los leves fundamentalmente con los contactos estrechos, es decir, aquellos que se infectan y los que son contactos estrechos de los que se infectaron y poder aislarlos. Es decir, sacar el riesgo a la comunidad y a otras personas de que los puedan contagiar. Esto es muy importante, esto requiere un trabajo territorial importante, de ir a visitarlos a las casas, de hacer llamadas telefónicas, todo un trabajo para el cual no estábamos preparados en nuestro sistema de salud, lo tuvimos que hacer, tampoco allí en Río Cuarto, o sea, esto es las generales de la ley para todos en el mundo y en nuestro país, y bueno, es el trabajo fundamental. Y acá entra en juego también la responsabilidad social, ¿no? Es decir, aquellas personas que se infectan y los que son contactos estrechos se tienen que quedar aislados. Esto es fundamental porque en caso de que no lo hagan, diseminan la enfermedad y allí van a ser mucho más lo que después van a requerir las camas de terapia intensiva y los que van a entrar en riesgo. Ahora, los que ya requieren camas de terapia intensiva desde el Ministerio de la Salud de la Nación, de todos modos, estamos tomando también una serie de medidas muy importantes, por un lado de coordinación público-privada, o sea, aquellos que no tienen cobertura de obra social o de un prepago, también pueden ser derivados del sector privado y hay un fondo disponible a través del Fondo de Equidad en el programa SUMAR que permite realizar el pago al sector privado. Esto está funcionando en muchos lugares, funciona muy bien. Y también, si hace falta, ya lo estamos haciendo, trasladar a otros lugares. Trasladar a otros lugares que no están afectados, que tienen disponibilidad de camas, y de esa manera poder aliviar a las zonas que están más afectadas. Arnaldo. El Ministerio de Salud de la Nación no va a dejar sola a ninguna jurisdicción ni a ninguna argentina. Le pregunto a usted porque en las últimas semanas había armado una especie de polémica porque según algunas entidades privadas nosotros ya teníamos circulación comunitaria, el ministro de Salud de la provincia decía que todavía no y daba la explicación al respecto, cuando se podían detectar la mayor parte de los contactos estrechos y la trazabilidad, bueno, no había circulación comunitaria. A ver, ¿cuál es la importancia o no de rotular y aseverar o no si hay circulación comunitaria o no, como usted dice, que nosotros finalmente ya tenemos en este brote en la ciudad de Río Cuarto y que por eso merecemos atención especial? Bueno, a veces, como bueno, ustedes ya están y creo que a partir del sábado, es decir, a veces por ahí poner algunas restricciones es importante porque si uno ve que le pueden empezar a faltar camas críticas y tener algún problema en el sector de salud, uno empieza a prever eso y tomar algún tipo de restricciones que eviten o disminuyan la circulación y eviten así más contagios, ¿no? Eso obviamente que tener el estatus de circulación comunitaria, no en todos los casos, pero a veces digamos da pie a que se puedan llevar adelante algunas restricciones. Y también tiene que ver claramente con el enfoque. O sea, acá hay que hacer, ahora sí, todo el enfoque tiene que estar en los rastreos. Es decir, hay que buscar mucho los contactos estrechos. Si alguna zona, o algún barrio, uno ve que está particularmente afectado, allí hay que rastrear a toda la población, buscando personas que puedan tener síntomas de la enfermedad para poder rápidamente aislarla. Es decir, ese trabajo de rastrear, identificar y aislar es muy importante, es muy largo, o sea, dura mucho tiempo, hay que sostenerlo, hay que poner mucha gente
en la calle, a veces son voluntarios, no todos son trabajadores de la salud, muchas veces son trabajadores de otras áreas. Para darle un ejemplo, en el AMBA hay ya más de 15.000 personas que están trabajando en rastreos. Hay un programa de voluntariado universitario muy importante. Allí también se puede trabajar en Río Cuarto, hay una universidad nacional, es una posibilidad. Pueden ser trabajadores de otras áreas. Bueno, esto es fundamental, ¿no? Organizar ese tipo de trabajo, que es el que seguramente la provincia lo sabe hacer muy bien, en el que están trabajando seguramente con el municipio de Río Cuarto. Ese es el trabajo sostenido y digamos que requiere mucho, pero mucho esfuerzo para poder controlar la pandemia. Tenemos casos ya en nuestro país de regiones que estuvieron muy afectadas, por ejemplo Chaco, que ya lleva 8 semanas de estabilidad, ¿no? de una meseta. Y bueno, eso gracias a esa perseverancia y ese trabajo continuo. Arnaldo, para aquellos que dicen, bueno, la cuarentena se hizo de manera prematura, fue, bueno, mucho tiempo donde tantos casos no había y se cerraron los comercios y la fase 1, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene para decirlo en términos de eso que se hizo? ¿Qué daño hubiese ocasionado en caso de que no hubiese sido así como lo estamos explicando? Bien, primero lo que tengo para decir es que la cuarentena fue al principio, ¿no? Sí, acá ya hay una gran confusión, ¿no? Cuando se quiere trasladar que está en cuarentena todo el país y se dice que es una cuarentena larga o la más larga del mundo. Es, digamos, restricciones como hay en todo el mundo. Como hay en todo el mundo, en muchos países europeos recién comenzaron las clases, ¿no? Después de meses y meses, y están los espectáculos públicos prohibidos y a veces se vuelve un poco atrás y después se sigue. La verdad es que estuvo fundamentalmente el AMBA en una situación de mayor restricción y en el interior del país, bueno, como fue el caso de Río Cuarto, tuvieron una flexibilidad muy grande, ¿no? Incluso para tener abiertos incluso algunos lugares más recreativos o incluso para hacer reuniones sociales. Entonces, digamos, eso ya no es así y hay que aclararlo porque se confunde y se pretende confundir mucho a la población y ustedes lo conocen bien porque saben que estuvieron en cuarentena al principio. Secretario, ¿De qué sirvió en sí la fase 1, la cuarentena y por ahí, digamos, las restricciones? En ganar tiempo. Si nosotros hemos tenido una curva muy aplanada comparada con otros países donde tienen un crecimiento abrupto. Si nosotros hubiéramos tenido el crecimiento que está teniendo a nivel país, digo, la ciudad de Río Cuarto en estos días, hubieran fallado todos los mecanismos de contención y fundamentalmente hubieran faltado camas en el sistema de salud como faltaron camas en todo el mundo. Esto permitió que hoy tengamos más del 75%, estamos en el 77% ya de pacientes recuperados. Y en una situación donde se han ido distribuyendo los casos a lo largo del tiempo. Y voy a decir algo que al principio no se dijo, porque nosotros no queríamos alertar a la población y teníamos mucha confianza en la fase 1 inicial, pero las proyecciones iniciales de nuestro país, llevando la proyección de una curva como la de Italia o la de España, hubiéramos tenido a principios de mayo, fines de abril, principios de mayo, 250.000 pacientes infectados y prácticamente 22.000 muertes, ¿no? Claro. Es decir, para esa época ya. O sea que eso, se ahorraron muertes, hubo menos infectados y se distribuyeron de otra manera el tiempo, lo cual nos permitió no solamente crecer las camas, sino poder tener los elementos de protección personal que hoy no faltan en ningún lado, y se producen en el país, muchos que antes no se producían, ahora se producen, o sea que ahí hubo un trabajo muy importante de reconversión de empresas, de estimular la producción, de hacer alianzas estratégicas, Secretario, de haber producido los respiradores en el país. Sí.
¿Cómo va a ser el desembarco del equipo de salud mañana en la provincia de Córdoba? Y particularmente, ¿usted nos podría confirmar si van a venir a Río Cuarto? Bueno, mañana va a la provincia de Córdoba, no sé bien Río Cuarto si van a estar mañana o en los días sucesivos, porque eso un poco depende también de la organización con la provincia. De todos modos, sí les digo que la provincia de Córdoba tiene un equipo epidemiológico muy importante. Nosotros lo que hacemos es colaborar, ¿no? Y de alguna manera acompañar a la provincia, ¿no? Es decir, de ninguna manera es que la nación irrumpe, digamos, en un territorio provincial sin el acompañamiento de la provincia, sobre todo, vuelvo a repetir, una provincia que viene llevando muy bien la pandemia hasta ahora, con muy buenas medidas y con una muy buena capacidad de respuesta. Por otro lado, decirles que, bueno, cuál es el trabajo, la idea. Bueno, revisar la estrategia, es decir, enfocar la estrategia, esto que estábamos hablando recién, ¿no? Es decir, ver cómo se hacen esos rastreos, cómo se lleva adelante el plan detectar, que es muy importante, cómo se siguen los infectados y los contactos estrechos. Bueno, todo esto requiere un reenfoque de estrategia en el cual acompañamos a las provincias y también a los municipios, a los territorios para que lo puedan llevar adelante. Estamos hablando con el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, y finalmente, para liberarlo, decíamos, a raíz de la experiencia que se viene desempeñando en localidades que han pasado por esta situación como la que estamos pasando en Río Cuarto, la vuelta a la fase 1 y el comportamiento en general y las medidas que está tomando la provincia y el municipio, ¿qué se puede esperar de esto según su conocimiento de situaciones anteriores? Nosotros estamos entrando por primera vez después de los 6 meses, del 20 de marzo, en la fase 1 y en principio es por 10 días. ¿Lo más esperable es que se extienda esta fase 1 según esto que usted está planteando? Yo creo que puede ser efectiva 15 días, ¿no? Es decir, la experiencia que se ha llevado adelante en otros lugares, o 20. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, porque acá nosotros desde Nación lo que podemos aportar también es de ver todo el panorama, de recibir información internacional y de ver todo el panorama en el país. Y muchas de las experiencias las encontramos aquí en el país. En el AMBA, la última vuelta a fase 1 fue por 15 días y dio resultado, no el que esperábamos, pero dio un resultado en cuanto a enlentecer los contagios. Realmente se estaba entrando en una zona de aceleración de los contagios muy importantes que las proyecciones daban una pronta saturación del sistema de salud. Se pudo detener esa aceleración y se pudieron distribuir los contagios en más tiempo, eso es muy importante. En Chaco tuvieron aproximadamente 20 días de fase 1, la última, antes de estas 8 semanas que llevan de meseta, y les dio muy buen resultado. Fue una fase 1 que allí sí fue paralela a la última del AMBA y dio muy buen resultado a ellos y se cumplió también mucho más. Acá en el AMBA hay un cierto cansancio, indudablemente eso pesa muchísimo. Y después, obviamente, hay que administrar la situación. Acá hay que ver cómo se puede ir readecuando el sistema de salud para todo esto que hablábamos del rastreo territorial, ¿no? Eso creo que es lo principal. Allí hay que trabajar duro. Y bueno, y la conducta de las personas, ¿no? Y la conducta social. Esto hay que insistir mucho. De esto depende mucho, de cierta solidaridad intergeneracional. Lo que ocurre también es que los jóvenes perciben que ellos tienen menos problemas con la enfermedad, entonces no se cuidan menos. Acá hay que insistir muchísimo porque permiten que circule. O sea, a veces hay jóvenes que sí y claro, a veces un joven convive con un adulto mayor y se cuida un poquito más, pero aquel que no lo hace y que no lo percibe, sí, digamos, él es un medio por el cual
pasan los contagios y se multiplican. Entonces esto obviamente nos perjudica a todos. Acá requerimos una actitud responsable de todos. Sí. Y obviamente le hacen mucho daño a algunos discursos que van en contra de las restricciones, como que si esto lo llevaran a una cuestión de libertades individuales y todo lo demás. Como lo ocurrido ayer. Que hacen mucho daño. Sí, es una mezcla, ¿no? Lo de ayer, es una mezcla, pero a veces se aprovecha también que hay un cansancio en la población, pero creo también que, digamos, hay una militancia, digamos, en contra de las restricciones, que parecía que se imponía, pero apareció la voz de los trabajadores de la salud muy fuerte, mostrando la situación que estaban viviendo. La verdad que es mucha presión, mucho cansancio, mucho estrés, el que se vive en los servicios de salud. Y también aparece la voz de los contagiados, de los familiares, y bueno, pero a veces se aprovecha alguna apertura, ¿no? Por ejemplo, apertura de bares en algún lugar, y se lo lleva a, bueno, que se recuperan las libertades individuales. Bueno, yo creo que no está bien eso, ¿no? No hace bien plantearlo de esa manera, y que hay que ser muy responsables, y que obviamente todo lo que hagamos para cuidarnos, y también el esfuerzo como este que tienen que hacer ahora en Río Cuarto de volver a una fase 1, en realidad es para defender todo lo que se logró hasta ahora, porque están la mayoría de las actividades productivas funcionando, eso es importante, y también para que después se pueda volver, ¿no? a abrir ciertas actividades. Ahora, por ejemplo, muchos lugares turísticos, ¿no? Que están sufriendo la pandemia y que están, digamos, con expectativa en la temporada turística. Bueno, todo lo que hagan, todo lo que logren, va a ser también una inversión para después poder transitar la temporada turística mucho mejor. Es decir, acá los esfuerzos que se piden, que tenemos que hacer, obviamente que hay cansancio, que esto es muy largo, pero fundamentalmente están destinados a cuidar lo que hemos logrado hasta ahora. Secretario. Entre los logros está que no se ha desbordado el sistema de salud y que la letalidad se mantiene en unos niveles bajos comparado con la experiencia internacional. Brevemente, y obviamente para agradecerle todo el tiempo que nos ha brindado, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Cuándo la podríamos tener en nuestra población? Bueno, vacunas ya hay 6 que están en la etapa de fase 3, ¿no? de experimentación clínica. Nosotros aquí en el país ya tenemos 3 vacunas que están en este momento en ensayo clínico. Para nosotros es muy importante para contribuir a la ciencia, que se hagan ensayos clínicos en nuestro país, pero también nosotros pedimos alguna exclusividad, ¿no? después para poder tener provisión de esas vacunas para nuestra población. No estamos cerrados a una sola vacuna, sino a todas las que podamos para proveernos lo más rápido posible, poder dar una solución definitiva a este problema. De los 3 ensayos clínicos, bueno, está la vacuna de Pfizer, Sinopharm, que es una vacuna china, y después también tenemos Janssen, que es un desarrollo belga, que ya está aprobado. Y tenemos algo muy importante, un acuerdo con la vacuna de AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, que ha reanudado el ensayo clínico después de un episodio adverso que tuvo un paciente, que ya tenemos un acuerdo de producción, ¿no? El cálculo es que después del primer trimestre del año próximo vamos a tener disponibilidad de vacuna. Por supuesto, nosotros estamos haciendo todo lo posible, el presidente de la Nación, el ministro de Salud, Ginés González García, a través de las negociaciones y un diálogo internacional muy fluido, todo lo posible para tenerlo cuanto antes, ¿no? Y para empezar a inmunizar a los grupos de riesgo, primero a los trabajadores de salud, después a los adultos mayores. Es decir, acá no nos estamos cerrando una sola vacuna, estamos trabajando
con todos, estamos también con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud a través de un sistema que se llama COVAX, de compras conjuntas de vacunas en todos los países para poder proveer en forma equitativa, es decir, no nos cerramos a ninguna propuesta, a ningún mecanismo, y por suerte ya sabemos, tenemos un horizonte, hace unos pocos meses no podríamos decir lo mismo, ya tenemos un horizonte que vamos a tener una solución definitiva a este problema. Bien, Arnaldo Medina, ha sido un gusto, primero aprovecharlo, escucharlo, bueno, tanto tiempo hablando con nosotros, así que bueno, gracias por su tiempo, será hasta cualquier momento, y bueno, esperando, como siempre decimos, que esto pase pronto. Bueno, yo soy el agradecido de ustedes por permitirme comentar de estos temas y también poder llegar a una población tan importante de nuestro país como es la de Río Cuarto, y bueno, esperamos que puedan trabajar conjuntamente y para lo antes posible poder controlar en principio esta situación en la que están viviendo y bueno, hasta que lleguemos a la definición, a la solución definitiva de este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnaldo Medina, entonces el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación en el marco justamente del desembarco de los especialistas en la provincia de Córdoba y puntualmente en la situación epidemiológica de la ciudad de Río Cuarto. Y hablando de todo, ¿no? Todos los temas, desde la vacuna hasta esto que venimos planteando y demás.